Cuando a principios de los años 70 Hugo Pratt arrancaba el minucioso trabajo de documentación necesario para levantar Corto Maltés en Siberia, tuvo claro que en la historia se permitiría una pequeña concesión a la ficción. Un personaje secundario, antiguo oficial del ejército ruso que buscaba fortuna a lo largo de la línea de Transsiberia, intentando borrar de su cabeza el recuerdo de una mujer que le había robado el alma. Ficción que en realidad no lo era tanto. Aquella película, Corto Maltés en Siberia. No, porque nadie dejó de reconocer en sus rasgos al esquivo músico Nino Ferrer. Quintesencia del outsider de la industria discográfica, recluido desde hace años en una casa de campo abierta a todo el mundo, donde convivía con sus músicos y varias mujeres, entre ellas la suya. Posiblemente nadie encarnaba mejor que él el imaginario del héroe solitario, siempre dispuesto a partir hacia nuevas latitudes artísticas o personales. A Ferrer, el carácter aventurero le llegó por vía genética a mediados del siglo XIX, de su abuelo. Fascinado por las narraciones de los pioneros que abrían camino hacia el oeste norteamericano, decidió un día vivir personalmente la epopeya, y su periplo le llevaría hasta Nueva Caledonia, un archipiélago perdido en medio del Pacífico. Allí fue donde Nino pasaría sus años de infancia, que no los de su juventud, pues durante el largo trayecto, 45 días de navegación que llevaba a su familia de vacaciones a Europa, estalló la Segunda Batalla Mundial. Su padre, de nacionalidad italiana, quedó condenado a ser recluido en uno de los campos de concentración que se levantaban en dicha isla. Así que la familia terminaría en París, donde la adaptación no fue fácil para el pequeño Nino. Tiranizado ante las continuas humillaciones a las que le sometían sus compañeros por su condición de extranjero, fue este el germen de un carácter reservado que solo encontró alivio en la música. En su formación autodidacta no dejaría una sola baza sin jugar. Buscó fortuna en solitario y en compañía. Compuso para otros, actuó en caves, en fiestas colegiales, en hoteles playeros y hasta en la calle. Sí, la calle. En la calle lo haría en compañía de los más brillantes jazzistas, asentados en París, ya fuese Sidney Bechet o Bill Coleman, o quizá Manu Dibango. Ahí estaban con él siempre, y hasta firmaría un clásico primerizo, aunque el mundo no lo supiera todavía, titulado Un an de amor. No alcanzaría ese estatus hasta que Mina lo versionaría en italiano y crearía una caja de resonancia que se extendería durante 30 años. Pero a Nino la fortuna siempre parecía escurrírsele entre los dedos, y por ello cuando en el año 1965 entró al estudio para grabar su cuarto LP, sabía que aquella era la última punzada que le quedaba en la recámara. Con 30 años cumplidos, era consciente de que en aquella Francia, yeye, donde la juventud era condición sine qua non, que significa una condición necesaria para que se cumpla algo. Eso lo sabía perfectamente Nino. No había otra cosa para volver a intentarlo, por lo que haciendo fuerzas decidió dejar a un lado el rigor jazzístico y apostarle todo al potencial popular de sus canciones. A cierto pleno, aquel disco incluía 2 temas, Mirza y Les Cornichons, que ejercieron como piedra filosofal para la expansión de los basamentos de la música europea. El complemento fueron unas extrañas letras humorísticas a medio camino entre Dada y los tebeos, y una impecable imagen de dandy que tenía tanto de cínica como de burlona, bien elegante. De la noche a la mañana, Nino se convirtió en una figura estelar en la música francesa, y no solo porque el éxito no tardó en atravesar fronteras, la española, de rebote la alemana,
pues al volver a su país, los turistas reclamaban aquellas canciones que tanto habían escuchado en sus vacaciones playeras. ¿Y qué decir de Italia? Donde el que Nino hubiera nacido en Génova durante una estadía familiar hizo que los italianos lo considerasen automáticamente uno di noi, uno de nosotros, para ser más claros. La televisión, la RAI, en Italia, no tardó en confirmar su popularidad ofreciéndole presentar juntos programas junto a Rafaela Carrà. Io Hágate Tú, el programa de variedades donde cada noche de sábado Nino cantaba sus canciones para decenas de millones de espectadores italianos. Io Hágate Tú. Era el año 1970 y con un motilado muy a la época, Nino cantaba y bailaba. Luego conocería a Kinou, quien se convertiría en su mujer, y luego tendría 2 hijos. Sin embargo, el amor de su vida sería su madre, tanto que a un mes de esta perecer, el dolor era tan fuerte en Ferrer que también pereció, y lo hizo en un campo de trigo. Así que si quieres saber por qué fue el triste final de Nino Ferrer, el artista que eligió ser fiel a sí mismo y no a la industria, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Ese es que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En los años 70, cuando ya tenía fama, no tardó Ferrer en cambiar París por Roma. Y esto marcó un antes y un después. Por un lado, no dudó en dejar arrastrarse por los plácides de la Dolce Vita y de su super casa en el Palazzo de Piazza Navona. Tuvo un romance con Brigitte Bardot, pero había un problema en Italia. Nino era un rockero e Italia estaba sumergida en el conservadurismo. Él quería componer canciones y cantar, y sabía que en Italia no funcionaría, y de hecho era real. En el 70 lanzó un disco llamado Rock and Roll, y sería juzgado por su discográfica como demasiado extravagante para un tipo que simplemente era presentador de televisión. Por eso todas sus expectativas se volcaron a la France, a Francia, donde Nino regresó en 1971 confiando en una mayor amplitud de miras de la industria, más abierta. Sin fortuna, codificado como músico humorístico, su sello se negó a aquel brusco cambio de rumbo. De nada le valió aquel monumento Tour de Force, que sería su discografía de los 70. Un álbum de progresión imparable, que reinventaba todo aquello de importancia que estaba sucediendo en el planeta. En 1974, y ante 2 fracasos, Ferrer culmina el que sea posiblemente su trabajo más brillante, Nino and Radia, un álbum concebido a contracorriente de cualquier finalidad comercial, y además en inglés, idioma considerado por entonces prohibido para las listas de ventas nacionales en Francia, pero también con un tema titulado Swout, de un potencial incalculable, Sur. La discográfica intentó convencerle de que lo regrabase en francés, negativa rotunda de él. Así que tras meses de discusiones, aceptó hacerlo a condición de que el tema se extranjerice y se publicara únicamente en formato sencillo. La conclusión, la esperada, mientras Ferrer abominaba insistiblemente de aquel single ante la prensa, le llamarían Les Souls. Aquel disco supera el 1.000.000 de ejemplares colocados y es elevado al Olimpo de los temas más admirados de la historia de la música francesa. Incluso hoy, a más de medio siglo después de haberlo hecho, todavía levanta elogios hasta de una persona tan poco dada a ellos como Michael Houellebecq. Así que fue ahí precisamente el título de este video, el artista que luchó contra todos. En esa continua lucha contra todos y contra todas, Ferrer comenzó a mostrar síntomas de inestabilidad. Su actitud resultaba cada vez más incomprensible. Como respuesta al desprecio que consideraba había recibido Nino and Radia, se negó a hacer cualquier promoción de su siguiente disco, Sweet and Earth,
y su pírrica victoria se materializaría en una de las grandes catástrofes de su carrera. Apenas 1000 ejemplares vendidos simplemente porque no le dio la gana de hacer las promociones del disco Sweet and Elf. Solamente 1000 ejemplares, una cifra que entonces le alcanzaba apenas un grupo primerizo. Su carácter irritable viró hacia lo volcánico y los conflictos pasaron a ser parte del día a día. Los tendría con el público, con los promotores, con los periodistas y no digamos con los ejecutivos de las disqueras. Su desconfianza hacia ellos era tal que llegó a rechazar una oferta multimillonaria para lanzarlo en Estados Unidos que le hizo llegar un dirigente de la CBS. Para ese entonces Nino Ferrer había decidido que su táctica sería la autosuficiencia. Su alejamiento de las disqueras se volvió incluso físico. Tras hacerse con un castillo medieval en el sur de Francia, instaló en él un estudio donde a finales de los 70 concibió su último gran disco, titulado Blanat, de 1979. Pero tras la partida de su padre, tras una dolorosa enfermedad, encendió los síntomas de la depresión en él, haciéndole vivir con terror la idea de envejecer y sumiendo lentamente su carrera en una tierra de nadie, con álbumes cada vez más irrelevantes y espacios mucho más a destiempos. Durante un instante surgió la esperanza de que las cosas fueran a otro modo. A principios de los 90, con la aparición del formato CD, una nueva generación pudo descubrir discos ilocalizables desde hacía años y Nino se vio propulsado nuevamente a primera línea. Por un momento su renacimiento pareció un hecho, pero era ya demasiado tarde. Sí, tarde llegó. Ferrer no tardó en comprobar que sus tradicionales problemas de oído se habían agravado y que esto le impedía volver a componer o a interpretar música. Confinado entonces en aquel autoenclaustramiento paranoide, las tendencias se fueron siendo en su vida cada vez más paranoicas y más visibles. En el 98, meses antes de perecer, escribió en un diario donde lo único que plasmaba era un virulento ataque contra la industria discográfica y un esbozo de su testamento. Su último alivio en aquellos años fue la pintura, en la que se volcó con asombrosa intensidad. Así que todo llegaría a un punto final aquel mismo año, cuando Nino animase a su madre convaleciente de una enfermedad a acompañarle para ver el resultado de unas obras recién concluidas en su casa. Incapaz de caminar la señora, y él también con soltura, la mujer tuvo una brusca caída de la que no consiguió recuperarse. Quedó paralizada. La madre de Nino perecería 8 meses después. Fue ahí cuando Nino Ferrer dejó de salir, dejó de vivir. Literal, parecía la estrofa de aquel disco, J'ai voulu vivre ma vie. Quise vivir mi vida. Ese sería uno de los últimos que compondría. Ahora, ni siquiera sus 2 hijos, Nicky No, su mujer. Aquella partida de su madre sería demasiado dolorosa para él. Su hipersensibilidad exacerbada, el sentido de culpa, que terminaría evocando una grave depresión. No quería ni siquiera ser visitado por un médico. Al día siguiente, cumpleaños de Quino, se hizo un silencio sepulcral. Se lanzó a una piscina y gritaba que quería limpiar sus pecados. Sí, gritando de esa manera. Años atrás su padre, que también había perdido la razón, perecería en un hospital psiquiátrico. Desde entonces Nino se había terminado jurando a sí mismo que no volvería a recurrir a ninguna institución. A la mañana siguiente, Nino le pidió un favor a Quino, su mujer, que se acercase a un valle vecino y que lo dejara solo. Ella no quería dejarlo solo, pero sabía que la presencia de ella lo inquietaría. Empezó a hacer distintas cartas de despedida para sus seres más cercanos. También una que la familia nunca haría pública, criticando durante meses a la prensa musical. Luego que escribió todas las cartas, se fue a una colina cercana
a la que solía acudir para ver el atardecer. Se adentró en un campo de trigo y pereció. Sí, se fue Nino Ferrer de este mundo. Eso fue un 13 de agosto del 98 cuando solamente tenía, solamente tenía 63 años. Ya hace más de 25 años. Solamente le quedaban 2 días para su cumpleaños 64. Una semana antes, Nino había indicado a su familia que no preparara ninguna celebración de sus cumpleaños, simplemente porque no quería cumplirlos. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. El triste final de Nino Ferrer, el artista y su desgracia. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.